Buenas tardes, queridos catequistas. Hoy les presentaré un tema muy importante para nuestra actividad como servidores de la pastoral de la parroquia San Juan Bautista del Verbo Divino. Se trata de la etnografía, que es fundamental para el quehacer antropológico. Sabemos que nosotros trabajamos o servimos o nos relacionamos con personas humanas. ¿Y qué es la etnografía? ¿Cómo funcionan los grupos sociales? ¿Cómo llegaron a ser lo que son? En primer lugar, definiremos lo que es la etnografía y podemos decir que es una disciplina cuyas tareas son observar, analizar y describir grupos humanos mediante técnicas de recolección de datos. Consiste en la descripción de un pueblo con un propósito determinado. La obra del etnógrafo es siempre creadora. ¿Por qué decimos que es creadora? Porque es el que saca a luz los fenómenos de la naturaleza humana que habían permanecido ocultos incluso para aquellos en quienes se producían. Y esta es la función del etnógrafo. Existen características que unen a toda la humanidad, ya sea como especie, Homo sapiens, pero también diferencias al interior de la población. Así podemos decir que hay una enormidad de cosas que nos une como seres humanos, pero también somos diferentes en muchas cuestiones. Algunos autores señalan que la etnografía no es una disciplina, sino que es una etapa de la investigación antropológica, y coinciden al decir en que la etnografía consta del análisis y la observación de grupos humanos en su particularidad. Como la etnografía consiste en la descripción de un pueblo con un propósito determinado, allí comenzamos con una problemática. ¿Y cuál es esa problemática? La dificultad de cómo delimitar un pueblo. ¿Cómo sabemos que este pueblo es tal o cual? Si bien antes eso se determinaba fácilmente por la lingüística o territorio geográfico, con el paso del tiempo está cambiando mucho y ahora depende exclusivamente de los intereses del investigador. Anteriormente, por ejemplo, vos le ibas a estudiar a los Abá guaraní de Paraguay, te relacionabas solamente con aquellos que hablaban el guaraní. Y sin embargo, ellos también existen en el Brasil, están en el Brasil, en Bolivia y ya no exclusivamente en Paraguay. Y una de las ciencias que aparece después de la etnografía es la etnología, que podría considerarse como una segunda instancia de la etnografía, que implica ya teorizar en base a los datos obtenidos por el etnógrafo. En resumen, podemos decir que la etnografía se puede ver como un proceso y como un producto. En cuanto a proceso, se puede afirmar que es la adquisición de conocimientos de una realidad social a partir de la utilización de técnicas de campo, y en cuanto a producto es la interpretación que se hace de esa información obtenida. Malinowski señala que el trabajo de campo es una etapa de la investigación entre la elección de un problema y la connotación del mismo. Para él, para este autor, es fundamental, si vas a hacer una investigación, convivir con el grupo social en el que estamos estudiando y aprender su lengua. ¿Qué significa convivir? Convivir significa vivir con ellos, vivir como ellos, hacer lo que ellos hacen. Sin embargo, tanto como antes de Malinowski o como hoy en día, la figura del informante es importantísima. ¿Quién viene a ser el informante? El informante es alguien perteneciente al grupo que, además de su lengua nativa, habla también la lengua del antropólogo, y eso facilita la comunicación entre el antropólogo y el informante. A la convivencia con los nativos se les llama observación participante, y en ese sentido es que observando y participando es como las personas aprenden y transmiten esas prácticas sociales. Por estos motivos, muchas veces las personas no tienen una noción del por qué hace o no tal cosa. Este es el caso, por ejemplo, te vas a un cumpleaños, ves que hay una torta enorme, una vela, 2 velas, 57 velas en mi caso, y
cuando se canta todo el que los cumpla feliz, hay que apagar y pedir 7 deseos. Nadie sabe a quién se le pide el deseo ni qué es el deseo. Y ante la pregunta del etnógrafo a esta persona, este va a responder, y bueno, así se hizo siempre, así se hacía antes, así es como debe ser. Otra forma de obtener información es a través de entrevistas, comparando con trabajos previos. ¿Qué significa eso? Que tenés que estar leyendo los trabajos anteriores al tuyo, utilizando estos datos históricos y poner en contexto el estudio que se está realizando. Esto es fundamental. Explicar los métodos y las técnicas en las que se da el trabajo de campo es fundamental para poder replicarlo y así avanzar en el conocimiento de dicho pueblo. Este pueblo o este sistema cultural, para usar un término más correcto, no es tangible ni tampoco visible. Bien, queridos hermanos, de esta manera hoy vimos lo que es la etnografía de una manera somera, resumida, rápida, pero considero fundamental tener conocimiento al menos de base al respecto. Así tendremos una información acabada sobre las actitudes, el modo de pensar y de actuar de las personas con quienes desarrollamos nuestra actividad pastoral. Y esto facilitará llegar para una evangelización más clara, más evidente y más fácil a los demás. Muchísimas gracias.